la captura de pues periodistas por este grupo de poder fáctico. Si alguien tiene duda de qué significa un poder fáctico, pues hay que decirlo con todas sus letras. Se trata de aquellos que nosotros no elegimos, pero que tienen gobernanza sobre nuestras vidas. Es decir, que sus decisiones nos afectan directamente e incluso nos gobiernan de forma indirecta porque no son instituciones del Estado-nación, en este caso del Estado mexicano, pero sí gobiernan de alguna manera nuestras vidas. Estos poderes fácticos, predominantemente el sector empresarial, pues se maneja muchas veces por fuera de los marcos legales, de los marcos lícitos. Estos 5 convenios de los que les vamos a hablar hoy fueron firmados entre pues esta institución educativa de carácter público, eso hay que remarcarlo. El Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, es una institución de educación pública. A pesar de ello, el CIDE firmó 5 convenios al menos de colaboración con el líder de la oposición, Claudio X González Guajardo, entre 2016 y 2021 para cederle a este empresario la enseñanza, entre comillas, porque ¿qué es eso? ¿Cómo va a ser denominado enseñanza algo que claramente posee ya de entrada una carga ideológica de la derecha, del neoliberalismo, la enseñanza del periodismo? A pesar de que dicha rama de las ciencias sociales no solo requiere independencia ante cualquier tipo de poder, como el poder fáctico, sino que necesariamente debe escudriñar los abusos del sector empresarial y del sector político. El enemigo confeso de la educación pública, Claudio X González Guajardo, influyó en los contenidos del plan de estudios, la selección de los ponentes e incluso él mismo impartió clases al tiempo que era financiado desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad por el gobierno de Estados Unidos, también por su propia empresa familiar Kimberly Clark y por otros grupos empresariales. Además, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad permitía a sus reporteros y reporteras recibir sobornos por sus trabajos periodísticos. Esto lo permitió abiertamente hasta que la revista Contralínea el año pasado lo dio a conocer y entonces Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad decidió modificar su código de ética para prohibir los beneficios económicos de todos sus colaboradores que recibieran a título personal de terceros, lo que en el gremio periodístico se conoce como chayote, embute o soborno. Es decir, violentando los principios deontológicos de la profesión. El periodismo de investigación no puede existir sin la ética periodística. Es intrínseca a esta profesión. Si no se es ético, entonces tampoco se hace trabajo periodístico. La cooptación de un sector del periodismo no paró ahí. Claudio X González Guajardo logró vincularse con corporaciones mediáticas y también con la colombiana Fundación Gabo. Esto les ha dado una especie de prestigio internacional, ganan premios internacionales de periodismo. Nadie cuestiona que estén supeditados o que formen parte de un brazo mediático de presión de estos empresarios. Lo decíamos, estos convenios de colaboración se firmaron entre 2016 y 2021 con este líder moral de los partidos de oposición, PAN, PRD y PRI, y principal promotor de la candidatura de Xóchitl Gálvez a la presidencia de la República, por medio de las cuales se cedió
esta enseñanza del periodismo. Algunos de esos convenios también fueron signados por representantes de su organización, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, como María Amparo Casar Pérez y el abogado Gerardo Carrasco Chávez, ahora integrante del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, asociación civil también de Claudio X González Guajardo, que se ha dedicado a litigar contra el gobierno federal. Este Consejo Nacional de Litigio Estratégico, no hay que olvidarlo, promovió, por ejemplo, los juicios de amparo para que Xóchitl Gálvez ingresara a la conferencia matutina del presidente López Obrador, algo que finalmente se impidió, pero que ya venía formando parte de las estrategias lanzadas por el propio Claudio X González Guajardo para impulsarla como la candidata de la derecha a la presidencia de la República. No hay que olvidar que esto ya se había negociado entre el PRI y el PAN de Marco Cortés y de Alito Moreno en el contexto de las elecciones de Coahuila, que el PAN impondría al candidato o candidata presidencial, pues ya ahí se iba perfilando a Xóchitl Gálvez como la futura candidata de la derecha. A través de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el CIDE le concedió al accionista de la transnacional Kimberly Clark incidir en los planes de estudio del diplomado de periodismo de investigación, proponer ponentes e incluso él mismo ostentarse como académico honorario, por lo cual se le permitió impartir clases a los periodistas sin retribución económica. Además, la institución educativa le encomendó seleccionar hasta 70 periodistas que tomarían el curso en cada una de sus 7 ediciones, evaluar sus proyectos investigativos y conseguir patrocinios, pues cada estudiante debía cubrir una cuota de 35,000 pesos por participar en este diplomado de periodismo. Los acuerdos también permitieron que la mayoría de los docentes fueran trabajadores o aliados de Claudio X González Guajardo y de su asociación civil. Con ello, los exdirectivos del CIDE, encabezados por el doctor Sergio López Ayllón, dejaron en manos de un empresario la enseñanza de una de las ramas de las ciencias sociales que exige independencia frente a los poderes institucionales y fácticos, donde se coloca predominantemente el poder económico empresarial. Ello porque el periodismo de investigación tiene por objeto precisamente escudriñar tanto al sector público como al privado y al social para revelar sus abusos, ilicitudes e ilegalidades. Asimismo, al permitir que un representante de la oligarquía mexicana creara y condujera a modo este diplomado de periodismo de investigación, los entonces directivos del CIDE soslayaron otros principios rectores del periodismo de investigación, como el hecho de que este solo es posible si se rige por los valores éticos de la profesión. Como contralínea lo documentó, y voy a pedirle a nuestros compañeros de producción que pongan esta imagen de Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad, donde permitían a todos sus integrantes, incluidos sus reporteros, recibir dinero, regalos, cortesías, descuentos o cualquier otro beneficio económico a título personal con motivo de sus funciones en la organización. Eso lo decía textualmente el Código de Ética de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Estamos viendo en estos momentos la imagen de su propia página y esto viola sin duda la deontología periodística, que prohíbe expresamente los llamados chayotes, embutes y sobornos a cambio de publicar algo o silenciarlo. Luego de que este semanario evidenció justamente estos actos de corrupción el 24 de mayo de 2023, el propio grupo creado por Claudio X González Guajardo, es decir, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, modificó sus estatutos de su código de ética para prohibirlo, como si con ello se pudieran volver éticos de un día para otro. Ya lo dijimos, el periodismo de investigación no es posible si incurre en faltas éticas, y la corrupción a través de la entrega de sobornos, de chayotes, pues es
la más burda, pero al mismo tiempo la más frecuente y también la que pone en duda todo el trabajo de quien se ostenta como periodista, pero al mismo tiempo recibe dinero por cocinar historias o por silenciar algunas otras. Al respecto, la Carta Mundial de Ética para Periodistas señala que él o la periodista no debe utilizar la libertad de prensa en beneficio de intereses de terceros y debe abstenerse de recibir cualquier provecho por la difusión o no difusión de la información. Evitará o pondrá fin a cualquier situación que pueda dar lugar a un conflicto de intereses en el ejercicio de su profesión. Nada de ello importó a la hora de elegir a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad como la Asociación Rectora del Diplomado de Periodismo de Investigación del CIDE. Y es que vamos a ver lo que decía el Código de Ética de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad textualmente en su apartado 5, recepción o entrega de regalos e invitaciones. Decía, todo integrante de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que reciba a título personal dinero, regalos, cortesías, descuentos o beneficio económico alguno con motivo de sus funciones en la organización, deberá registrarlo en el registro de donantes en especie y regalos. Ningún integrante de la organización entregará regalos a terceros que tengan como propósito o resultado influir en la toma de decisiones en favor de la organización. Cualquier donación en especie a las y los integrantes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad con motivo de su trabajo deberá ser asentada en el registro de donaciones en especie y regalos. Quedan excluidos aquellos artículos promocionales o cortesías de valor simbólico que no aparenten o impliquen un posible conflicto de intereses. El registro de donaciones en especie y regalos especificará quién lo recibió, el origen, la fecha y una estimación del monto. El oficial de cumplimiento tendrá la responsabilidad de asegurar de resguardar el registro de donantes en especie y regalos. Únicamente el oficial de cumplimiento, el comité de ética tendrán acceso a ese registro. Pues es parte de lo que permitía la asociación que supuestamente combate la corrupción. Esto claramente son chayotes y decía que pues quedan excluidos de registrarse aquellos que tengan valor simbólico o que no impliquen conflicto de interés. La Carta Mundial de Ética para Periodistas decía que los periodistas, o dice, más bien establece como principio que los periodistas pondrán fin a cualquier situación que implique un conflicto de intereses. Así las cosas y por supuesto también prohíbe que se beneficie de alguna manera a los periodistas por la difusión o no difusión de la información y entre estos beneficios claramente queda el beneficio económico que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sí permitía a sus integrantes hasta que Contralínea los cachó en este código de ética. El nexo entre el CIDE y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad a través de Claudio X González Guajardo no quedó menoscabado tampoco por el hecho de que la asociación civil tuviera como financiadores a un gobierno extranjero. Aquí tenemos también parte de las facturas pagadas directamente por la Embajada de Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. En breve nuestros compañeros de producción podrán ponerlo también para que ustedes observen cómo el gobierno de Estados Unidos financia hasta la fecha a Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, a pesar de que las leyes mexicanas pues prohíben a gobiernos extranjeros financiar organizaciones con carácter político o de carácter político. Además, era financiado o sigue siendo financiado Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad por la propia empresa familiar de Claudio X González Guajardo, Kimberly Clark, como lo demostró la propia
Revista Contralínea, también los financia la Fundación Maelba del empresario Valentín Díez Morodo, la Fundación Calus del empresario Antonio del Valle Perochena y el Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana del empresario ya fallecido Alejandro Joaquín Martí García. Nada de esto pues fue cuestionado por quienes le cedieron la enseñanza a Claudio X González Guajardo, enseñanza del periodismo, supuestamente para este fin. Y bueno, recordar que la teoría del periodismo de investigación observa 3 características fundamentales para esta especialidad. La primera de ellas es que el tema sea iniciativa del propio periodista y no de sus jefes, que tampoco sea producto de sus fuentes o de algunos actores en posición de poder. La segunda característica es que la investigación sea producto del trabajo del periodista y no de terceros. Y la tercera característica es que alguna persona o grupo en posición de poder institucional, es decir, gubernamental o poder fáctico, como las corporaciones, en este caso podría ser perfectamente Kimberly Clark o cualquiera de las otras empresas que los financian. Poder fáctico también resulta ser en ocasiones el Departamento de Estado de Estados Unidos, empresarios, medios de comunicación, asociaciones civiles, farmacéuticas, crimen organizado de cuello blanco, sindicatos, religiones, etcétera. Todos esos son poderes fácticos que tienen incidencia o gobernanza sobre nuestras vidas, a pesar de que nosotros no los elegimos democráticamente, ni siquiera les conferimos estas facultades de alguna manera por vía institucional, y que estos busquen ocultar esa información. ¿Qué garantizan estas 3 características? Pues que la investigación periodística, el propio periodista sea independiente de intereses ruines, y también que sus revelaciones sean sobre hechos ilegales, ilegítimos o inmorales causados por instituciones públicas o intereses privados que lastiman a sectores sociales, sobre todo en situación de vulnerabilidad, y que deben cambiar. Pues vamos a recordar en este momento la posición justamente del presidente fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, diciendo, por ejemplo, que el INE no se toca. ¿Cómo? ¿No que son pues mecenas del periodismo de investigación? No hay ningún poder institucional o fáctico que esté alejado del escrutinio del periodismo de investigación. Todos deben de pasar por esta auscultación de los periodistas. Para un periodista investigador jamás va a existir alguna institución o sector, sea privado, sea social o sea público, que se diga esto no se toca. Por el contrario, todo debe pasar por el escrutinio, porque tenemos derecho a saber, eso es un derecho humano. Tenemos derecho a saber cómo se mueven estos poderes fácticos, cómo se mueven estos poderes institucionales. Sin embargo, Claudio X González Guajardo decía que el INE no se toca, y también hablaba de sus alianzas con el PAN, con el PRD, con el PRI y con Movimiento Ciudadano. Esto lo decía el 14 de diciembre de 2022 en una conferencia en el Congreso de la Unión. Vamos a verlo. Nos están fallando de manera crasa y le están fallando a su labor legislativa. Ni siquiera leer lo que votan. ¿De qué se trata esto? ¿Qué responsabilidad hay en ello? ¿Qué seriedad hay en ello? También un reclamo puntual para quienes quieren quedar bien con los dos bandos. En mi opinión, no están haciendo más que quedar mal con los dos. Por lo menos, y eso sí lo dejo muy claro, con el bando ciudadano. Están quedando muy mal. Seguir en las calles, seguir reclamando, seguir diciendo una y otra vez el INE no se toca.
Sigue activar todas las capacidades ciudadanas y la organización ciudadana. Sigue el reclamo por la vía del Poder Judicial a través de las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, pero también los amparos y también los juicios de derechos políticos de los ciudadanos que tenemos que activar de manera masiva si esto pasa. Ojalá no pase, pero si pasa, nosotros no vamos a parar. A pesar de lo que está sucediendo aquí, sí quiero dejar muy claro y le quiero agradecer a las senadoras y senadores presentes y a las diputadas y diputados del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano, porque pararon la andanada constitucional que pretendía el presidente. Y como dijeron Amado y Hanna, es la tercera derrota constitucional del presidente. En la historia moderna de México no se había derrotado a un presidente en reformas constitucionales en 3 ocasiones distintas durante su sexenio. Entonces sigue la organización, sigue la calle, sigue el INE no se toca, siguen las acciones judiciales, sigue también presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ya no dilate en darle justicia a México. Entonces siguen muchas cosas y sigue la ciudadanía adelante, y mientras la ciudadanía esté activa y viva, vive la democracia en México, pase lo que pase. Esta conferencia fue el 14 de diciembre de 2022, luego vendría el golpe a la Corte en enero de 2023, imponiendo a Norma Lucía Piña Hernández como protectora de estos intereses, y él lo dice, Claudio X González Guajardo lo dice, sigue presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estaba hablando en aquel momento del llamado Plan B electoral promovido por el presidente López Obrador como reforma a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Habló de su claro vínculo con Movimiento Ciudadano, con el PRI, con el PAN, con el PRD, para que nadie se confunda de que Jorge Álvarez Maínez es un candidato independiente de estos intereses. Pues ya escuchábamos al líder moral del PRI, del PAN y del PRD diciendo que también Movimiento Ciudadano fue aliado en todas estas impedimentos a las reformas constitucionales. Y luego no quieren el plan C. Bueno, pues pregúntense por qué será. También decir o recuperar de esta parte que queda claro quién era uno de los académicos del CIDE. Él fue quien dio también clases en este diplomado de periodismo para formar supuestamente periodistas de investigación. Que el CIDE, una institución educativa de carácter público, permitiera a un grupo empresarial de poder fáctico tener esta incidencia en la enseñanza del periodismo ocurrió, entre otras cosas, porque desde que Claudio X González Guajardo fundó Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad a fines de 2015, el entonces director de esta institución educativa del CIDE, Sergio López Ayllón, se integró a su Consejo Consultivo Ciudadano, posición desde la cual colabora con ese grupo de presión. Voy a pedirle a mis compañeros en producción que también pongan el organigrama y la segunda hoja donde dice Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a ver si la localizan, porque ahí claramente se ve la participación, lo estamos viendo en este momento en pantalla, de Sergio López Ayllón. También estaba Héctor Aguilar Camín, qué sorpresa, como parte del Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Eduardo Bojorquez, también Enrique Cárdenas, Juan Pablo Castañón, Gustavo de Hoyos, Carlos Elizondo, Esteban González, Edna Jaime, José Octavio López Presa, Ana Laura Magaloni, Alejandro Martí, ya fallecido, el propio Juan Pardinas, que ahora se integró a la campaña de Xóchitl Gálvez, que fue director editorial del diario Reforma,
también María Elena Morera, José Medina Mora, María Marván Laborde, de la que ya también platicamos hace poco tiempo, y que fue María Marván, no hay que olvidarlo, ejecutiva o más bien presidenta del Instituto de la Transparencia del INAI, Jacqueline Pechart, Ricardo Rafael, Federico Reyes Heroles, Luis Rubio, Armando Santa Cruz y Pedro Salazar formaban parte del Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Estamos destacando el caso de Sergio López Ayllón porque desde el CIDE se le cedió a este empresario pues la formación de futuros periodistas y todas estas conexiones que fue generando con corporaciones mediáticas. También se dio esta circunstancia, estos convenios con Claudio X y el CIDE, porque en los sexenios pasados, no hay que olvidarlo, el sector de las ciencias no estuvo alejado de la cooptación empresarial y de investigadores de corte neoliberal. Corporaciones como Kimberly-Clark se hicieron de millones de pesos vía incentivos para tecnologías desde el propio CONACYT y la Zagarpa. Esos intereses terminaron capturando instituciones educativas como el CIDE. Lejos de ser objeto de escrutinio, la transnacional de la familia González y el propio líder moral de la oposición, Claudio X González Guajardo, se presentaron como mecenas del periodismo nacional. Así lograron estar casi ausentes de la fiscalización mediática, pese a su papel como promotores de campañas para incidir en resultados electorales, algo que viene sucediendo desde 2006 con la propaganda de AMLO, un peligro para México. Coincidió que hoy el presidente López Obrador se refiriera al papel incluso de Claudio X González Laporte en esas campañas dedicadas a impedir que el primer mandatario mexicano llegara a este cargo público, a pesar de que era pues la voluntad del pueblo de México. No les importó y acabaron imponiendo a Felipe Calderón en la presidencia de la República en 2006 y luego a Enrique Peña Nieto en 2012. También, pues hay que decirlo, quedaron fuera de esta fiscalización mediática por los beneficios fiscales que recibieron en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por la sobreexplotación de mantos acuíferos de sus empresas, por el envío de recursos a paraísos fiscales, entre otros asuntos que nos competen a todos, que tenemos el derecho humano a saber qué es lo que hacen con el presupuesto público. Si hay beneficios fiscales a empresas, tenemos derecho a saberlo porque ese es el dinero del pueblo de México. También si se les han concedido pues este usufructo del agua, la contaminación que realizan, si esa contaminación daña la salud de miles de personas, también tenemos derecho a saberlo, absolutamente todo eso, y por eso es importante comprender que cuando dicen los periodistas, ay, al poder se le ve de frente, como si solo existiera el poder ejecutivo, pues hay que recordarles que el periodismo escruta todo tipo de poder, los institucionales, donde se incluye el INE, el INAI, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los poderes fácticos, donde se incluyen también a las empresas y los empresarios, porque ellos también cometen actos de corrupción y hay que estar sabiendo, enterándonos de qué es lo que hacen en contra de las mayorías. La propia posición de este grupo de imponernos autoridades forma parte de lo que debemos estar escudriñando los periodistas, pero también la sociedad tiene derecho a saberlo. La propia postura de la asociación civil que fundó Claudio X González Guajardo, es decir, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, debería ser objeto de más investigaciones periodísticas,
pero no lo son porque tienen aliados en todos lados. ¿Cómo nos explicamos esto? Una forma de hacerlo es su vínculo con este diplomado de periodismo de investigación. Su actual presidenta, María Amparo Casar, ha promovido la posibilidad de instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal al promover la campaña El Poder Judicial no se toca, también al promover la campaña El INE no se toca, el INE por supuesto de Lorenzo Córdoba, también el INAI no se toca desde el punto de vista de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, y ya vimos lo de las tarjetas corporativas con las que pagaban hasta table dance los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, pero bueno, para Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, para María Amparo Casar y para todo este grupo de presión, esas instituciones no se tocan. Vamos a recuperar también lo que decía María Amparo Casar, que al INE no se le tocara, esto también el 10 de noviembre de 2022, en pues apoyo a esta postura de Claudio X González Guajardo para impedir el llamado Plan B electoral. Vamos a ver si mis compañeros ya lo tienen listo y lo vemos. Combatir el fraude electoral. En 1990 volvimos a salir para crear un órgano independiente que diera certeza, transparencia y legalidad a las elecciones. En 1996 nos manifestamos para ciudadanizar y dar autonomía al IFE y para arrebatar al gobierno en turno cualquier intervención en las elecciones. En la década siguiente salimos en las calles para perfeccionar una legislación que asegurara las condiciones de igualdad y permitiera la alternancia. En 2014, para darle autonomía plena constitucional al INE. Hoy se quiere regresar al pasado. Se quiere tomar control del órgano que con sobrada solvencia ha garantizado elecciones confiables. Por eso hoy tenemos que salir otra vez a la calle. Tenemos que salir a defender la institución que hace posible la democracia electoral, a la institución que nos garantiza que el gobierno nunca más será el gran elector, a ese INE en el que confiamos la inmensa mayoría de los mexicanos, independientemente de ideologías o preferencias políticas, y que lleva más de 30 años organizando elecciones y haciendo valer el voto de los y las mexicanas. No marchamos contra el gobierno, marchamos para impedir que este o cualquier gobierno en el futuro se vuelva a apropiar las elecciones y vuelva a querer ser el gran elector. Marchamos para defender al INE y nuestro derecho al voto. Por eso hay que vernos el domingo 13 en el Ángel de la Independencia. Este video lo difundió el 10 de noviembre de 2022 y vemos cómo desde su punto de vista en 2006 y en 2012 no se cometieron fraudes electorales y el INE es impoluto, una institución que nos ha garantizado democracia según la visión de María Amparo Casar. No existió jamás la campaña del peligro para México ni la mano de estos empresarios, incluido Claudio X González Laporte, principal financiador a través de Kimberly Clark de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, en contra de la voluntad del pueblo de México. Y vamos a ver ahora cómo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad miente en torno a el dinero que recibe de gobiernos extranjeros. Dice que no recibe dinero del gobierno y que sus donantes son transparentes. Nada de eso es cierto. Ellos han ocultado sistemáticamente esta información que ha revelado poco a poco la revista Contralínea. Vamos a verlo. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es una organización sin fines de lucro financiada por más de 1,050 donantes. Ningún donante, sin importar su tamaño, tiene ninguna injerencia dentro de la línea editorial de nuestra organización. Y ninguno de ellos forma parte de nuestro consejo consultivo. Nuestros donatarios no son secretos. Las autoridades hacendarias saben cuáles son cada uno de nuestros donantes y han avalado el buen manejo de recursos de la organización. No recibimos dinero del gobierno ni de ningún partido político.
Pero ya vimos nosotros que sí reciben dinero del gobierno de Estados Unidos y vamos a volver a poner las facturas de la embajada estadounidense en México, pues para que quede claro cómo mienten cuando uno de los principios, y ya habíamos hablado de ello, los valores irrenunciables del periodismo y sobre todo el periodismo de investigación es la búsqueda de la verdad. ¿Cómo se puede buscar la verdad a través de mentiras? Pues eso deberían de explicarnos los académicos, estos promotores del diplomado de periodismo de investigación en el CIDE anterior, pues con tal, digamos, enojo defendían tantos medios corporativos la desaparición de ese diplomado, pues claramente porque estaban aliados a este grupo de poder, grupo de presión, no se le puede llamar de otra forma a Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, al propio IMCO, que está vinculado directamente con esta asociación civil, con sus integrantes. Y bueno, vamos a escuchar también la visión que tiene María Amparo Casar del poder. Para ella solo existe el poder gubernamental, no dice nada de los poderes fácticos, ni por supuesto de los grupos empresariales, de los grupos económicos que presionan tanto a los gobiernos, presionan incluso al grado de, en algunos casos, tener una actitud, pues básicamente de golpeteo, pero al mismo tiempo para sacar beneficio personal, para beneficiarse en sus objetivos e intereses. Vamos a escucharlo. Unidad pone en evidencia que las dos tendencias que identificamos desde el inicio del gobierno de López Obrador siguen presentes: la persistencia del uso de la justicia como herramienta política y la impunidad para quienes desde el poder montan redes de corrupción, desvían recursos públicos o favorecen amigos y parientes. ¿Y qué quiere decir esto? Que quienes no comulgan con el proyecto del presidente o deciden oponerse a las decisiones del poder enfrentan la amenaza de ser procesados por la justicia, y quienes en cambio optan por ceder ante las presiones del poder o pertenecen al grupo en el poder reciben un trato mucho más benévolo. La tolerancia a las redes y a los hechos de corrupción que involucran a los integrantes del grupo político del gobierno está más que demostrada. Y no dice nada de los grupos empresariales, de las redes que crean los empresarios, de las redes como esta con la institución educativa CIDE para supuestamente promover el periodismo de investigación, la enseñanza del periodismo de investigación. No dice nada de esos poderes fácticos. Para ella el poder solo es el gobierno del presidente López Obrador, ni siquiera las otras instituciones. Y vamos a ver cómo ella seguía en su misma dinámica de que hay instituciones que no se tocan. El 25 de febrero de 2023 volvía a reiterar que el INE no se toca. Vamos a escuchar. En menos de 24 horas estaremos cientos de miles de mexicanas y mexicanos en las grandes concentraciones organizadas en el Zócalo y en las plazas de todos los estados de la República. Puede ser que tengamos muchas o pocas cosas que nos identifiquen: ideologías, religiones, creencias, preferencias sexuales, edad, género, orígenes, vocaciones, trabajos, gustos o inclinaciones políticas. Pero mañana todo eso queda en segundo plano. Queda en segundo plano porque hay una causa que nos iguala: la defensa de la democracia, el deseo y la determinación de seguir decidiendo en condiciones de igualdad, legalidad y certeza quién gobernará en las siguientes elecciones. Mañana somos un solo colectivo, una sola corriente, aquella formada por ciudadanos y ciudadanas demócratas que hemos optado por dejar la pasividad y exigir un alto a la destrucción de las instituciones y la preservación de la democracia y las instituciones que la hacen posible. Mañana estaremos en las plazas para repetir
que queremos seguir viviendo en un país en el que prive la consigna de un ciudadano, un voto. Mañana, cada asistente a la concentración tenemos una sola causa en común: levantar la voz diciendo fuerte y claro: el INE no se toca, mi voto no se toca, la Suprema Corte de Justicia sí decide. Ahí nos vemos mañana de manera ordenada, pacífica y respetuosa, pero firme y contundente. Justamente lo que no les gusta es que cada ciudadano, cada integrante del pueblo de México vote y que se respete su voto. Si no, no hubieran tenido esta injerencia en las elecciones de 2006 y después en las elecciones de 2012, en las elecciones de 2018, pues hoy el presidente reveló esta anécdota que incluye en su libro de cómo incluso buscaron al empresario Carlos Slim para que se quedara con la candidatura del PRI y del PAN, y este no aceptó, todo con tal de que no llegara el peligro para México, que en realidad es un peligro para los intereses de corporaciones como Kimberly Clark. Para ella, esos poderes fácticos no existen, lo estamos viendo. Además, ya decíamos, o sea, el periodismo de investigación toca toda ilegalidad, toda inmoralidad y toda ilegitimidad de grupos institucionales o grupos de poder fáctico, incluido los empresarios y en este caso también las asociaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y vamos a ver cuál es en realidad su visión de periodismo de María Amparo Casar, una de las titulares académicas del CIDE desde 2007, cuando dejó su cargo como coordinadora de asesores de Santiago Krill Miranda, este panista que estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Fox. Sí, ella también fue funcionaria del gobierno de Vicente Fox y todavía dicen que son independientes. Vamos a ver su visión de periodismo. A menudo se pregunta por qué es importante el trabajo de investigación periodística en materia de corrupción y de impunidad. Exhibir el mal manejo de recursos públicos para que al final no pase nada, mostrar que los políticos mexicanos no tienen remedio, descarrilar al gobierno en turno o a los anteriores, seguir dañando la imagen de México. No, nada de eso. Hacer periodismo de investigación es útil, sobre todo cuando se hace con rigor y los resultados de las investigaciones llegan a las instancias de justicia, que ya no se pueden dar el lujo de cerrar los ojos ante tanta corrupción. En estos últimos días hemos logrado precisamente eso, que las denuncias de los actos de corrupción no se queden únicamente en escándalos que son la comidilla de las redes sociales, de los noticieros y de la prensa, sino que se transformen en actos que en efecto disminuyen la impunidad y que poco a poco irán transformando la conducta de los políticos. Enseñan supuestamente periodismo de investigación. Ellos crearon el diplomado de periodismo de investigación, pero no saben que la teoría del periodismo de investigación primero exige independencia. Por eso una de sus características es que sea el periodista el que elija su temática a investigar. Segundo, que la teoría del periodismo de investigación parece que nunca la han leído, pues señala, y estos son varios autores los que coinciden en ello, que el periodista investigador, justamente sus líneas van en el sentido de auscultar, fiscalizar o revisar la actuación de poderes institucionales y de poderes fácticos. Esto es fundamental para entender la importancia del periodismo como herramienta para ejercer el derecho humano a la información. No hay sectores excluidos, y dice la señora María Amparo Casar, académica del CIDE y quien promovió también junto con Claudio X González Guajardo este diplomado, que al poder público, a los políticos hay que investigarlos, y esa es la importancia del periodismo de investigación. Y entonces, ¿qué?
¿Qué pasa con grupos empresariales como Kimberly Clark? ¿Qué pasa con su jefe, Claudio X González Guajardo? ¿Qué pasa con su principal financiador, el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué pasa con el propio Claudio X González Laporte, quien financia a través de Kimberly Clark a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad? Ahí está parte de las falsedades y las mentiras que han difundido. Vamos a escucharla ahora, cómo habla de este diplomado, y dice que es para la incidencia que necesita México. Y esto es muy importante porque eso es lo que le enseñaron en cada edición a entre 40 y 70 periodistas que están metidos en diferentes corporaciones mediáticas y que pueden ostentarse como haber cursado un diplomado de periodismo de investigación y tener metodología para ello. Vamos a escucharlo. Hola, soy María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y junto con el CIDE nos hemos embarcado en la tarea de hacer un diplomado en periodismo de investigación centrado en los temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Desde nuestra perspectiva, es importante el periodismo de investigación en estos temas como forma de participación social e incidencia para el cambio que México necesita. Ahora vamos a ver cómo anunciaba un funcionario, un académico del CIDE, Carlos Bravo Regidor, este mismo diplomado. Escuchemos. Hola, yo soy Carlos Bravo Regidor y quiero invitarlos al Diplomado en Periodismo de Investigación, al que estamos co-convocando entre Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el CIDE. Si eres un reportero interesado en mejorar tu metodología de investigación, en adquirir nuevas herramientas, en aprender nuevas técnicas, este diplomado es para ti, impartido por profesores del CIDE, especialistas en temas de fiscalización, de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Lo imparten también funcionarios públicos responsables de áreas sensibles y relevantes para la investigación periodística y también reporteros de reconocida trayectoria que han producido reportajes de investigación de alto impacto e incluso premiados nacional e internacionalmente. Los invito a que conozcan este diplomado y participen. Pero ya recordamos también el nexo con la Fundación Gabo, que también premia internacionalmente a los periodistas de investigación, este nexo con Claudio X González Guajardo. Y ahora vamos a escuchar al comunicador Daniel Lizárraga también hablando sobre este diplomado. Hola, me llamo Daniel Lizárraga y quiero invitarlos a que se inscriban al Diplomado de Periodismo de Investigación que organizan el CIDE y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esta es una buena oportunidad para que nosotros los periodistas tengamos mejores herramientas para hacer mejor y más periodismo de investigación en México. Ni el Centro de Investigación Económica, el CIDE, en la época de López Aullón, ni los medios de comunicación corporativa, ni los propios periodistas de investigación, ni la Fundación Gabo
cuestionaron a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad por su falta de independencia frente al poder económico empresarial liderado por Kimberly Clark, ni por su nexo con el gobierno de Estados Unidos mediante la USAID, que depende directamente del Departamento de Estado de Estados Unidos y financia a grupos de corte político. Tampoco cuestionaron que la asociación civil estableciera en su código de ética que sus colaboradores podían aceptar sobornos. A la fecha, la organización coloca en algunas corporaciones mediáticas sus textos como si se tratara de trabajos periodísticos legítimos, cuando la mayoría de ellos son montajes, verdades a medias o falsedades completas. Y como lo demostró la revista Contralínea en otro de los reportajes que les hemos presentado, por esos textos, por esas piezas supuestamente periodísticas, esta asociación civil paga entre 600,000 pesos y hasta 3 millones de pesos individualmente, es decir, por cada reportaje, algo inaudito en el gremio periodístico, donde la mayor parte de los reporteros sobrevive en condiciones de precariedad. Vamos a recordar uno de los capítulos que se vivió precisamente en este diplomado del CIDE, cuando Raúl Olmos, uno de los integrantes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, habló de la Casa Gris. Este audio fue expuesto por una persona estudiante de este diplomado, la cual sufrió una persecución por académicos del CIDE, de López Ayllón, e incluso se le quería retirar la acreditación del diplomado, no dejarla entrar más, porque dio a conocer este audio donde Raúl Olmos pues reconoce que no hay conflicto de interés, o no había conflicto de interés en ese supuesto reportaje sobre uno de los hijos del presidente López Obrador. En el contenido del reportaje jamás afirmamos conflicto de interés. Eso fue algo que se fue derivando en el curso de la polémica. ¿Por qué no dijimos conflicto de interés? Por una razón muy simple. Porque nosotros, cuando hacemos periodismo de investigación, yo en lo personal, si quiero denunciar corrupción, jamás van a encontrar que yo pongo la palabra corrupción, ¿sí? Si yo quiero denunciar conflicto de interés, jamás van a ver que yo ponga la palabra conflicto de interés. Eso tendrá que ser una consecuencia de los datos expuestos, ¿sí? Si hubo conflicto de interés, esa fue una interpretación que cada uno le dio, cada lector, cada actor político, y uno no responde, de luego, de las interpretaciones que dan las personas que le quieren sacar raja a este tema, ¿sí? Incluyendo periodistas, incluyendo comunicadores famosos, de los cuales no voy a decir ahora nombres, pero uno de ellos que decían todos somos, yo no soy. Ahí se refería claramente a Carlos Loret de Mola, y recordar que este texto de la Casa Gris pues lo sacaron conjuntamente con Latinos, aunque Raúl Olmos dijera que pues él no es Loret de Mola, pues ahí está también esa escuela de los montajes.